Hola, soy Mauricio José Schwartz. Esto es El Ahora Música del Rey va Desnudo, donde comentamos vídeos musicales y donde comentamos música de la que a mí me gusta y que comparto. Sobre todo me dedico a compartir música que me gusta. Lo de siempre, suscríbanse y denle me gusta y sean nuestros Patreons y apóyennos todo lo que puedan, porque el canal tiene mucho que ofrecer en sus vídeos a fondo de los miércoles, en sus streamings de 3 horas de duración los jueves y los viernes cuando sacamos Ahora Música, primero en Patreon y unas semanas después en YouTube. Vamos a escuchar a una banda de la que me han hablado muchísimo, que me han recomendado muchísimo y que ya escuché. De hecho, esta canción ya la escuché y me gustó muchísimo. Sobre todo porque la letra está diseñada para ser un himno de somos a los que dejaron atrás, que no nos vamos a quedar atrás. Es el clásico himno que siempre es necesario para aquellos que la vida no los ha tratado del todo bien o que la gente a su alrededor no los ha tratado del todo bien, pero que tienen la decisión de salir adelante y de no dejarse, de no ser víctimas, nunca ser víctimas. En un mundo de lobos y ovejas, uno no forzosamente tiene que ser un lobo, pero nunca tiene que ser una oveja. Entonces, la canción me gustó muchísimo, me gusta mucho el grupo, son chicas muy jóvenes también, 20 y poquitos años, y alguna quizás no tiene los 20, pero y yo me enteré de este grupo cuando David Draiman, el cantante de Disturbed, dijo que a él creía en el futuro del rock por dos bandas, por The Warning y por Plush. Yo dije, pues a Warning las conozco perfectamente bien, pero a Plush la tengo que conocer. Y escuché el video de esta canción. Me gustó muchísimo, pero el video es lo que se ha producido. El video es la banda, más el productor, más el ingeniero de sonido, más el que se le ocurrió tal cosa, más el que metió tal otra, para obtener un determinado sonido que muchas veces no es el que oyes en el escenario. Lo que hace una de las cosas que hace grande a The Warning es precisamente que lo que hace en el escenario suena mejor que los álbumes, que los álbumes son importantes. Entonces, escuché el video, me gustó muchísimo la música, me gustó muchísimo la letra, sobre todo, la cantante me parece potentísima, pero no quería yo comentar un video porque finalmente, insisto, es la música que se salió del estudio. Hay un par de versiones en vivo, pero el audio es horroroso, y me he encontrado de una estación de televisión, News 10 de ABC, en algún lugar de los Estados Unidos, me encontré esta versión que no he oído, esta sí no la he oído, de Left Behind, de Plush. Esto es una versión acústica en vivo. Aquí no puedes hacer trampa, ni autotune, ni reverb, ni duplicar la voz para que tenga más presencia, ni inventarle a la guitarra lo que no tiene, no solo con 16 pedales, sino además con todo lo que se le ocurre al de la consola. Esto es limpiecito. Plush, Left Behind, en acústico, en vivo. Venga. We get back up, gasoline burning in our blood. A little too loud and a lot to say. Don't look like you, don't think your way. The faceless, the nameless, the fight with no quit. Disruptors, corruptors, as sick as we get. We are the left behind, forgotten and undefined. Love us to hate us, you'll never break us. Stand at the end of the line. We are the left behind, that won't be left behind. Bueno, el sonido es horroroso porque me acabo de dar cuenta de que todo lo están tomando, las guitarras y las voces y el cajón peruano flamenco reinventado
todo lo están tomando con ese microfonito que pusieron ahí en medio, más o menos, a ver, lo que pille, que pesque lo que pesque. Ahora, con esta pésima idea de sonido que tuvo alguien que en su vida sonorizó, pero ninguna banda musical, esto es horrendo. Ante eso, la voz de la cantante suena maravillosamente bien, es potente, tiene presencia, tiene un color y una profundidad, una anchura, si vale la expresión, que le da peso a cada una de las palabras que canta. Yo no sabía quién cantaba las armonías, ahora veo detrás del cabello que es la bajista la que armoniza. Evidentemente yo prefiero, mientras más voces estén armonizando, pues mejor. Yo soy un enamorado de la música vocal. Y la música, y la letra, decía yo, golpéanos hasta caer y nos levantaremos porque tenemos gasolina ardiendo en la sangre. Un poco demasiado alto el volumen y mucho que decir. No tenemos tu aspecto ni pensamos como tú. Somos los que no tienen cara, los que no tienen nombre, los que pelearán sin rendirse, los que rompen con el sistema, los que corrompen, tan enfermos como podemos estar. Somos a los que dejaron atrás, olvidados e indefinidos. Ámanos para odiarnos, nunca nos vas a romper. Es maravilloso. Estamos de pie hasta el final, los últimos de la fila, somos a los que dejaron atrás, que no se van a dejar quedar atrás. Entendido que estamos trabajando con una tremenda falta de capacidad de sonorización de la más elemental de todas las bandas del mundo, es horrible esto. Yo conozco ingenieros de sonido principiantes que se echarían a llorar. Pero vamos a sacar lo que se puede sacar de un mal sonido. Y prometo poner después de esto el vídeo de Plush, el vídeo original. Pero me gusta que podamos apreciar la música pese al que intenta que no lo hagamos los del canal de televisión. Oigan la voz. Lástima que no creo que se vaya a poder oír la guitarra, la primera guitarra que canta la chica de la derecha, no me sé los nombres todavía. Sé que Moira es la cantante y segunda guitarra, o guitarra de armonía, guitarra de acompañamiento. La primera guitarra es la chica de la derecha. La bajista, por supuesto, es la que está con el pantalón a cuadros, y la baterista, que es muy buena, además, muy buena, que ahora está tocando esa especie de cajón con baquetas, variantes interesantes del cajón. Pero vamos a apreciar lo que se puede apreciar con estas limitaciones, porque allí es donde se ve quién es músico y quién es producto del estudio. Muy bien la armonía. Sí, señor.
Bueno, pues eso es eso. Creo que tenemos conclusiones que se pueden sacar de esto, ¿no? La primera, por supuesto, es la extraordinaria voz de la cantante. La segunda es las armonías son excelentes, son muy buenas, pero todavía no están perfectamente apretadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces la bajista deja de cantar antes de que deje de cantar la primera voz, en vez de acompañarla hasta el final. Lo que se llama cantar apretadamente es que empiezas y terminas al mismo tiempo y que cambias de nota exactamente al mismo tiempo y que parece una sola cosa, una sola voz, un solo instrumento, las 2 o 3 o 4 voces que están cantando. En ese sentido, por ejemplo, grupos como The Warning son brutales en cuanto a que tienen perfectamente a tiempo y apretadito todo lo que hacen en sus armonías. Esto se notó aquí, evidentemente no se va a notar en el vídeo que creo que se merecen ustedes después de haber oído esto, de Plush Left Behind, así que un segundo y volvemos. Bueno, seguimos de regreso y, por dar los nombres, Plush está formado por la cantante, compositora y guitarrista Moraya Formica, la guitarrista Bella Perron, la bajista Ashley Supa y la baterista Faith Powell. Y este es su primer álbum Find the Beautiful, que es de 2024. Probablemente eso explique por qué todavía no existe esa compenetración que se obtiene después de muchos ensayos, después de muchas horas en el escenario y de muchas horas conviviendo y haciendo música juntas. Entonces, no se los tomo mucho en cuenta, simplemente lo digo. Su álbum, pues, su primer álbum es se llama Find the Beautiful, Encuentra lo Hermoso, que me parece un bonito título. Y vamos a escuchar, pues, finalmente, el video original de Left Behind, y prometo no interrumpir a menos que sea absolutamente imprescindible. Las guitarras obviamente van a sonar distinto, esto es mucho más pesado, mucho más distorsionado, pero la voz de ella es igual y se aprecia igual en las condiciones anteriores que en esta. Don't look like you don't think you will. Potentísima. The faceless, the nameless, the fight with no quit. Disruptors, corruptors, as sick as we get. We are the left behind, forgotten and undefined. Love us to hate us, you'll never break us. Stand at the end of the line. We are the left behind, that won't be left behind. We're the cast out of society, one big twisted family. Usually the unusual, we're all blacked out like a funeral. The last of our kind, but the first to believe. We walk in as prisoners, but we walk out free. We are the left behind, forgotten and undefined. Love us to hate us, you'll never break us. Stand at the end of
Evidentemente cuando sigue cantando y hace el grito, el A, o cuando de pronto en el momento que la voz está enormemente comprimida, pues son cosas que se logran en el estudio. Dos cosas. Uno, me encanta el solo de guitarra, pero además es tremendamente contenido, no es una cosa de ahora con ustedes media hora de enseñarles cómo puedo hacer escalas rapidísimo. No, es un solo bien puesto, donde exhibe evidentemente las capacidades que tiene la guitarrista, indudables, pero que nuevamente las cosas que me obsesiona tanto a mí, sirve a la canción, empuja la canción, no es deténganse todos porque voy a hacer mi show y luego ustedes siguen con lo suyo. No, es un solo de guitarra muy bien puesto allí, me gusta la batería muchísimo, pero segunda cosa importantísima, la cantante es una fuerza de la naturaleza, la cantante es otro nivel, es la persona, lo que es el front person, la front woman, la persona de enfrente que alrededor de la cual gravita el sistema solar de Plush, pero el sol, el centro, es Moria. Se llamaba, quedamos, perdón, no me lo sé todavía, Moria, que debe ser Moraya, Formica o Formaica, no lo sé, vamos a averiguar cómo se pronuncia correctamente, creo que es Moraya, es una forma de María, y que tiene una fuerza enorme, tiene una voz potentísima y tiene una expresividad que si te dice no vas a poder conmigo, la miras y dices no voy a poder. Y para un himno así, por supuesto, es importante. Y estos himnos son importantes para todos los que alguna vez fueron el débil, el que fue víctima del bullying, el que fue el más pequeño de la clase o el más tonto de la clase o el discapacitado. A mí me bulleaban cuando yo estaba en la primaria, un enemigo jurado que me hizo la vida imposible 2 años. Todos los que hemos sido los nerds y los frikis y los geeks y estas cosas nos hacen falta, como aquella vieja película de La venganza de los nerds, que para nosotros era así como, mira, sí, podemos ser nosotros, como lo he comentado, respecto de la literatura que nos gustaba y que antes nos decían que era subliteratura y ahora a todos les gusta, que es la ciencia ficción y la fantasía y lo policíaco y el terror y demás cosas que antes eran subgéneros. Y una canción así es importante, y es importante para la gente joven. Acabo de ver que la banda tiene entre 18 y 20 años, nadie pasa de los 20, son de la edad de Warning. Que gente joven le cante eso a gente joven es importante. Necesita un apoyos emocionales cuando lo tratan mal los a su alrededor y uno es, quiera o no aceptarlo, vulnerable cuando es joven. Así que la canción me encanta, la banda me gusta mucho, pero la cantante, Moraya, lo voy a decir así de momento, me parece una absoluta fuera de serie y vamos a gozar y disfrutar más cosas de Plush en el futuro. Nos vemos en la otra.